Queridos compaescuchas, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a este episodio número 2 de su podcast Juventudes Incendiarias, que lleva por nombre Les Hijes de las Barricadas, a través del cual queremos recuperar historias del movimiento social del 2006 aquí en Oaxaca, con personas que estuvieron involucradas en ese momento histórico y que desde diferentes trincheras estuvieron en resistencia. Haremos un viaje al pasado para recordar, porque recordar también es resistir, como un ejercicio de recuperación de memoria histórica para acercar a los y les jóvenes actuales a que conozcan estas historias contadas por quienes en aquel momento formamos parte importante de las juventudes movilizadas y que ante la injusticia y el hartazgo participamos activamente desde diferentes espacios como son la música, la danza, incluso poniendo el cuerpo durante los enfrentamientos. En esta charla recordaremos uno de los conflictos históricos que marcó significativamente a muchas generaciones oaxaqueñas y que también fue la cuna de muchos proyectos que al día de hoy siguen vigentes y que forman parte de la cosmovisión oaxaqueña. Comenzamos. Sonó la alerta en la calle por donde entró el regimiento y atrás de la barricada se alborotó el campamento. Bueno, pues a continuación les voy a presentar a los invitados del día de hoy. Tenemos a Carlos, que bueno, él formó parte del colectivo Hormigas Libertarias y el espacio comunitario Casota. Bienvenido, Carlos, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, también nos acompaña nuestro querido amigo Paul. Paul, también te agradecemos mucho que estés aquí presente. Y bueno, pues vamos a dar comienzo con este podcast. ¿De dónde son? ¿Que son de la barricada? ¿Y de dónde son? ¿Y de dónde son? ¿Que son de la barricada? ¿Y de dónde son? ¿Y de dónde son? También queremos recordarles que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. Estamos como Compás Joven a través de Instagram, Facebook y Twitter. Entonces les invitamos a que puedan seguirnos para conocer las actividades del proyecto Compás Joven. Porque aquí en el corazón que aguante más inmundicia. El pueblo exige justicia, el pueblo está en rebelión, el pueblo está en rebelión, el pueblo está en rebelión. Y bueno, pues hace ratito escuchamos la canción de El Son de la Barricada, una canción también bastante pues icónica y que forma parte de la historia del movimiento del 2006, pues que justo porque relata lo que pasó aquel 14 de junio que detonó como todo este movimiento pues bastante reconocido a nivel incluso internacional, ¿no? ¿Qué les resuena al escuchar esta canción? ¿Qué les recuerda casi 16 años después de este proceso? Pues es una versión un poco curiosa la que escuchamos. Ahora sí que es la primera vez que... De hecho, porque el original es del grupo de ¿cómo se llama? Raíces. De Raíces. ¿Y cómo se llama el principal, el guitarrista? ¿Era Guadarrama? Guadarrama. Guadarrama, sí. ¿no? Sí, el trovador y... Ajá, Entonces sí, como que hay una sensación como un poco mezclada, porque por un lado como que es una canción que escuché muchas veces en momentos de fiesta, me acuerdo como coqueteando, de estar tomando, de estar celebrando varias actividades. Sobre todo había varios eventos en los que llegué a participar con compañeros y esa canción era como el momento cúspide del evento, ¿no? Y varias veces fue así. Entonces es una canción que sí me trae como mucha alegría. Pero también al mismo tiempo también hay un sentimiento como de tristeza, también como una especie de... Pues sí, ¿no? Como de nostalgia de un tiempo muy lejano hasta cierto punto, ¿no? Entonces sí es como... Pues hay como esa ambivalencia, digamos. Claro. Muchas gracias, Carlos. ¿Y tú, Paul? Sí, pues a mí creo que es un sentimiento de nostalgia. Creo que tiene muchas cosas grabadas ahí que movió a la gente creo que la canción se manifiesta justo en un momento en donde la gente necesitaba tener un referente, pues a lo mejor cultural, que reuniera todas esas como historias en una canción. Entonces el poderla escuchar en cada fiesta, en cada barricada, en cada evento, en la radio misma, en la radio que se tenía o que se tenían las posibilidades de ponerla, era también un punto de hacer conciencia constante, ¿no? Porque eso es lo maravilloso de la radio y lo maravilloso de las redes, es que constantemente te están haciendo recordar que en ese momento ese movimiento social tenía
tenía como una voz a través de la música, y Raíces fue un referente junto con Guadarrama y todos los integrantes de este grupo, pues realmente son muy queridos hasta la fecha en nuestra generación. Creo que en cada homenaje que hay, por ejemplo, el 2006, pues indiscutiblemente ellos van, ¿no? Iban, y algo curioso es que siempre tenían esa disposición con cualquier compañero del movimiento. Entonces, el haberlos conocido a ellos como integrantes es muy bonito, y haber escuchado que su canción ha trascendido tanto a lo largo de los años, que es un referente para nosotros. Entonces sí, es como de mucha alegría, y también lo mismo, ¿no? Es nostalgia y mucha tristeza en los años anteriores. Claro. Gracias, Paul. Pues sí, creo que nos remonta también a una época de mucha música, como de muchos espacios también que crearon canciones, y bueno, pues también quien no escuchó el Son de la Barricada en aquellos tiempos, ¿no? O quienes no los vieron ahí en vivo tocando en el Zócalo o en espacios como bastante como concurridos, ¿no? Por justo varias personas que estábamos ahí en el movimiento y viviendo como ese momento al 100, ¿no? Bueno, pues a continuación vamos a hacer una breve pausa para pasar al sondeo. Este sondeo donde salimos a las calles a preguntarle a las juventudes de ahora, de hoy en día, pues si han escuchado hablar del movimiento del 2006, si alguien les ha contado o qué es lo que han escuchado de este movimiento social. Vamos a continuación con nuestra siguiente sección, Elotitos Políticos, porque lo político también es asunto de las juventudes. ¿Qué has escuchado del movimiento social de 2006? Pues fue una lucha magisterial, ¿no? Yo me acuerdo que estaba en la primaria y de repente nos dijeron, no, pues mañana va a iniciar un paro. Nosotros, ¿qué es un paro? Y ya como que nos explicaron un poquito y nos dijeron, a partir de mañana no vamos a tener clases por tiempo indefinido. Desde ahí no tuve clases 9 meses. O sea, creo que pasé de año y yo seguía sin tener clases. Fue mucho tiempo, mucho tiempo que se fueron las clases. Se escuchaban siempre que había enfrentamientos, en la ciudad de Oaxaca siempre había muchos bloqueos. Lo que yo sé es que se buscaban mejores condiciones para las escuelas rurales de Oaxaca, que realmente hasta ahorita siguen sin tener las mejores condiciones. Pues he escuchado varias cosas y como dos posturas muy diferentes. Creo que en común tienen ambas que la gente vivió miedo y como que hubo mucha violencia. Por un lado, he escuchado que como quizás un tanto más hacia el miedo hacia la protesta, ¿no? Hacia los maestros y el movimiento, por las barricadas, la delincuencia que quizás aumentó en ese entonces. Y por otro lado, también he escuchado historias que van más de lo importante que fue que el movimiento se uniera, que agarraran fuerza, como esta parte de la lucha, ¿no? No tanto desde la criminalización de la protesta, ¿no? Y sí de la violencia del Estado, que fue muy fuerte. Y bueno, pues estamos de regreso y ya vamos a dar comienzo como a la parte de las preguntas. Pues van a ser preguntas bastante breves, va a ser una ronda. Quien quiera responder también las preguntas, si los dos quieren responder también, está muy bien. Vamos a tratar nada más de ser un poco breves. Les comentaba como que al principio, pues sí pensamos como que sea un poco de tiempo para justo no extendernos tanto y poder sostener la atención de las nuevas generaciones, que a veces nos cuesta trabajo también, a mí en lo personal, como poder sostener la atención. Pero bueno, ¿cómo vivieron el 2006 ustedes, quienes formaban parte de las juventudes en aquellos tiempos? Es bien chistoso el tema de justo cuando me hiciste la invitación, Fanny, me dio mucha risa el decir las juventudes de esa época, y es que en realidad han pasado ya 16 años y ya no somos los mismos de ese momento, ¿no? Por las circunstancias, por los amigos, por las actividades que tienes ahora. Políticamente son otros tiempos, pero ¿qué recuerdo de ese 2006? Pues los recuerdos que se vienen a la mente es que en lo personal hice nuevos amigos, tuve nuevas amistades que han perdurado hasta la actualidad. Puedo decir que me puedo encontrar a personas de diferentes, porque al interior del movimiento había muchas formas de pensar y grupos, ¿no?
Entonces, casi puedo decir que con todos tengo todavía esa posibilidad de saludarnos, de acordarnos, ¿no? Entonces, a mí en lo primero que se me viene en el 2006 es que encontré nuevos amigos, encontré a nuevos personajes en mi vida, y también personalmente creo que fue un refugio para el tema familiar. Yo entro al 2006 o al movimiento al momento que asesinan a mi tío. Entonces eso fue una conmoción, ¿no? Muy muy fuerte, que hasta el momento pues a veces no se llega a superar del todo. Entonces el encuentro básicamente con la muerte de un familiar pues mueve las cosas allá adentro, y pues tomas una decisión. Entonces el acordarme de la parte más fea, por así decirlo, de este 2006 fue que perdimos a un familiar muy querido, pero también se abrió una puerta hacia otras personas que algo nos habían quitado, ¿no? Algo nos habían arrebatado, algo pensábamos cambiar con esta situación que estábamos viviendo, y fue una oportunidad, porque después de muchos años ese referente de decir, entramos a un movimiento, pusimos barricadas, algunos tuvieron también la mala fortuna de tener algún enfrentamiento con la policía y demás, pero en ese momento era una oportunidad que se estaba abriendo, ¿no? A 16 años de ahí yo veo que yo he tratado de catapultar eso negativo que mucha gente pudo haber visto del 2006, de los que participábamos, porque había mucha gente que tampoco nos quería, aunque éramos una gran mayoría. Pues sí nos ganábamos también esa energía negativa que hubo hacia el movimiento y hacia las personas que hacíamos el movimiento. Y entonces a mí también fue a lo largo, fue una oportunidad de poder hacer otras cosas, y ahora muchas de las cosas que hago pues tienen que ver con ese cambio de mentalidad del 2006. Yo personalmente creo que esa parte, si no la hubiera vivido así, tal vez yo no estaría haciendo lo que ahora hago, ni tendría yo esa posibilidad de venir a hablar pues libremente de qué me pareció ese 2006, ¿no? Entonces para mí fue una oportunidad a través de algo tan feo como es la muerte de un familiar, pero de ahí en fuera todo ha marchado pues a veces mucho más fácil. También el 2006 te hizo ver momentos como eran tan fuertes, eso también hacía que pudieras pensar que sí estás preparado para hacer cosas de ese mismo tamaño. Bueno, hasta ahí. Muchas gracias, Paul. Carlos. Sí, pues es bastante curioso cómo lo va comentando Paul, porque pues sí, el movimiento como tal pues estuvo lleno de momentos demasiado siniestros, en el sentido de que sí se puede recordar con la música, a veces de una forma un poco emotiva, pero pues si se pone atención a lo que dice la música, pues está hablando de un acto represivo que está sucediendo, ¿no? Y de las pocas veces que la gente se organiza, en este caso los maestros, y logran repeler y hacer que se rindan, hacer que el jefe de la policía se vaya de rodillas caminando pidiendo perdón, hacer que la gente salga a las calles, que le aplaudan a los que bajan al Zócalo, el Zócalo con ese aroma tan fuerte que por un tiempo se nos hizo muy familiar, que es el aroma del gas lacrimógeno, que es un aroma bastante particular, pues ahora sí como lo que sería como el aroma de, pues es que no sé cómo lo podría explicar, tal vez como especie de vinagre picante en la nariz, algo por el estilo, con cloro, es una cosa rara. Entonces vivir esos momentos también al mismo tiempo se me hace extraño, porque para mí fue como una especie de salvavidas, porque estaba pasando por una etapa muy oscura en mi adolescencia, de no saber qué hacer. Entonces para mí el movimiento social como que me permite decir, bueno, no, pues ya puedo enfocar mis energías hacia esta dirección. Y pues tuve mucha fortuna de no haber sufrido un percance físico o de algún conocido, y de poder pues vivir varios momentos intensos de movimiento, también de estar en mi barricada y de que fueran a tirar ahí pues también disparo a los policías al aire, toda esa situación. Entonces cosas que se pueden ver luego como emocionantes
o a veces hasta después se podían llegar a incluso a presumir entre los compañeros, ¿no? Como de que, qué cosa peligrosa viviste, ¿no? Pues yo viví esto, ¿no? Pues yo viví lo que ellos. Y así, ¿no? Como que fueron situaciones así. Y lo peor es que luego siguieron pasando según los años, pues también cada vez más y más procesos conflictivos, complicados. Pero sí, pues es lo que comento, ¿no? Sí se me hace raro porque por un lado, ¿cómo puede ser que por lo amplio que es el movimiento, pues las personas entráramos a él por causas tan diferentes, ¿no? Y pues realmente sí lo viví con mucha energía, yo siento. Sí me siento agradecido que me tocara como en mis 17 y 18 años. Entonces sí me permitió poder ir y venir y estar prácticamente semanas enteras sin dormir. Y estar pendiente de lo que decía en la radio, organizarse con los vecinos, platicar. Y ya pues después conocer a otros jóvenes como yo en el centro de la ciudad, que se había hecho una ocupación de la estación de policía que estaba abandonada ahí en el centro, y que pues fue como un espacio en donde ya pude empezar a conocer a más amistades que muchas de ellas sigo topándome en la actualidad, ¿no? Entonces sí fue algo que fue complicado, que fue muy duro, pero al mismo tiempo nos permitió como que mucha gente de diferentes, pues ahora sí que experiencias, nos juntáramos en las calles y pudiéramos cooperar y trabajar juntos, ¿no? Hacia un objetivo. Entonces sí es como algo que yo diría que sí se vive solamente una vez en la vida, ¿no? Y que pues sí, no me lamento haberlo vivido, pero sí fue una situación bastante, pues sí, ¿no? Peligrosa en todo sentido, ¿no? Claro, gracias Carlos. Pues sí, yo creo que yo lo viví con muchos amigos también cercanos, ¿no? O sea, siento que yo tenía 14 años y siento que lo viví con mucha tensión también, pero justo era como ir escuchando la radio, ¿no? O sea, como escuchar de pronto todos estos momentos tensos que pues nadie sabía qué estaba pasando, mucha incertidumbre, ¿no? O sea, justo el 14 de junio yo recuerdo haberme levantado y escuchar la radio y estar todavía como con mi uniforme de las 6, pues escuchando qué iba a pasar, ¿no? Mi papá estaba en el plantón, entonces había como mucho miedo, mucha ansiedad de qué va a pasar, pero también me sentí pues muy acompañada, ¿no? Justo como también fue la posibilidad de encontrar a otros jóvenes, a otras personas que pensaran igual que yo y que les gustara estar como ahí, ¿no? En salir a la calle, y siento que también de pronto fue una oportunidad de salir a gritar las cosas que no estaban chidas, ¿no? O sea, como de justo de salir a gritar y de decir, este espacio es mío, ¿no? Y lo puedo tomar y puedo salir a las calles y puedo pintar o puedo gritar o puedo tocar, ¿no? Entonces creo que esa sensación como de pronto como de cierta libertad, por así decirlo, ¿no? Aparte estábamos viviendo como siento mucho caos, ¿no? O sea, había también, la gente siempre estaba saliendo a la calle, había barricadas que cerraban calles, el plantón, entonces siento que había también una atmósfera como de que todo se permite, ¿no? En ese espacio y siento que esa emoción y esa energía que dices, Carlos, también como de sentirla en tu mera edad, así en la que aguantas vara, ¿no? Y en la que no te cansas y en la que tienes como ganas de crear cosas y de salir y de gritar. Siento que lo viví también con mucha energía y claro, también con esta parte pues de preocupación, de tristeza, porque se escuchaban desapariciones, se escuchaban de muertes, ¿no? O sea, claro que el tema de la muerte nos tocó de cerca porque fue como, puede ser algún amigo, puede ser algún familiar, ¿no? Puede ser algún amigo de mi papá, ¿no? Algún maestro conocido. Entonces creo que el tema de la violencia, de la tortura, ¿no? O sea, como ya ahorita como pudiendo escuchar historias como de personas que fueron detenidas y que al día de hoy siguen todavía muy marcadas por esa experiencia, pues claro que genera un sentimiento bastante agridulce de ese momento, ¿no? O sea, como claro que fueron momentos en que toda la gente se juntó, porque yo recuerdo las megamarchas así que llenaban calles y calles y eran mares de gente y con lluvia y todo, y esa sensación se sentía bien, ¿no? Pero también por otro lado era, pues tenemos que cuidarnos porque en cualquier momento puede llegar la policía, ¿no? O te pueden detener en la calle. Entonces, como esa sensación también de desprotección y de saber que el Estado estaba ahí como bien, como vigilante, ¿no? Era algo bastante
fuerte, ¿no? Que se pudo vivir. Claro. Y bueno, pues la siguiente pregunta tiene un poco que ver con eso, ¿no? Como qué impactos en la vida social, en la vida comunitaria, en los espacios en los que estábamos, en la vida política de las juventudes, vimos en las juventudes en aquel momento, ¿no? O sea, qué efectos pudimos ver en nuestra vida social de aquel tiempo, sociopolítica, ¿no? Por así decirlo. ¿Quién se anima? Pues es que yo tenía 25 años, por ejemplo, ¿no? Entonces estaba recordando que realmente Carlos era de hecho estaba recordando que tú decíamos que era la banda joven, la banda joven, así tal cual, La chaviza. la chaviza, pues, ¿no? Pero sí había un grupo de esa generación que estaban haciendo cosas, se estaban organizando, se estaban creando espacios, justamente porque estaban también buscando la forma de hacer una revolución de la manera como lo veían. Entonces sí estoy así cayendo en cuenta que somos de dos generaciones dentro de un movimiento, ¿no? Incluso cuando se hacían algún tipo de cosa desde vocal, que era donde yo llegué a participar con vocal, pues muchas veces decíamos, pues invitamos a la banda joven, ¿no? Y la banda joven era pues la que básicamente era de más fácil accionar por las emociones, o sea, como que había por ahí un tema de puente entre nosotros, la banda más joven, y también los grandes, porque por ejemplo los maestros que en ese tiempo ya eran conscientes de varias luchas sociales que habían tenido a lo largo de su carrera, pues ya tenían otra forma de pensar, ¿no? Entonces los grupos justamente se iban tomando posición entre rojos, verdes, azules, no sé, había una infinidad de colores y de formas de pensar, todos persiguiendo la misma idea, ¿no? De derrocar o quitar a Ulises Ruiz. Entonces, políticamente, fíjate que es algo bien interesante. Yo estudié arquitectura, entonces yo volteaba a mi alrededor y yo quería encontrar compañeros. Eso era lo chistoso, que yo quería pensar que alguno de mis compañeros estaba en el movimiento. Y empecé a caer en cuenta que realmente no iba a haber nadie, porque justamente es una carrera en la cual socialmente, al menos ahora es un poco más abierta, pero casi siempre está cerrada a un momento económico. La ocupación del arquitecto solamente a veces la puede pagar alguien que se pueda dar ese lujo, ¿no? Así tan fácil como decirlo. Entonces, obviamente que la gran mayoría de mis compañeros no tenía esa idea política, no la iba yo a encontrar ahí porque no estaban formados así, ¿no? Entonces yo vengo de papás maestros, entonces yo realmente pues yo ya sabía que mis papás iban a un plantón y yo ya sabía desde muy chico qué significaba, ¿no? Cuando les dejaban de pagar, cuando que habían asesinado a alguno de sus compañeros, o sea, cosas que a lo mejor los hijos de los maestros pues podemos contar un poco más de esa parte social que nosotros vivimos desde niños. Entonces, políticamente, a mí me costaba mucho hablar en asambleas, en reuniones en 2006, porque yo políticamente no estaba formado, es decir, yo no manejaba, por ejemplo, teníamos al compañero David, a Chivis, por ejemplo, a Rubén, que políticamente incluso habían estudiado sociología, habían estudiado temas políticos ya como parte de su carrera o de su formación escolar, ¿no? Entonces, a mí me costaba mucho incluso poder hablar con ellos con ese lenguaje, ¿no? Lo entendía yo muy bien. Entonces dije yo políticamente no voy a poder abordarlo, ¿cómo lo abordo en lo que yo estaba? Yo ya era arquitecto, ya estaba terminando la carrera, de hecho, ¿no? Entonces, pues tampoco tenía yo definida mi vida, ¿no? Pero era un momento en el cual, por ejemplo, tú estabas por entrar a empezar a decidir cosas de lo que ibas a estudiar posiblemente, ¿no? Y yo ya había estudiado algo en lo cual la verdad es que no me sentía cómodo trabajar en una constructora, producir para alguien. Mi forma de pensar no iba con esa, o sea, no la concebía yo así mi vida. Entonces el 2006 pudo significar algo que cuando yo conozco, por ejemplo, a Drax con Casita, que hacen bicimáquinas y hacen ecotecnologías, yo me clavé con ellos. O sea, a lo mejor no tanto como a los gabachos que venían a visitarlo y se quedaron ahí meses, pero a mí me empezó a interesar cómo él políticamente lo manejaba, cómo poder hacer un baño seco, cómo poder hacer una bicimáquina, y cómo eso políticamente sí era una parte que contrarrestaba el sistema. Entonces había un discurso político que era un poco más parecido con lo que yo buscaba.
Entonces, pero para eso te estoy hablando que tuvo que haber pasado todo el 2007, 2006, 2007, 2008. Yo empecé a colaborar un poco más incluso con INSO, que también estuve por allá, pero justamente analizo mi vida y digo, es que todo eso salió por el 2006, porque yo no tenía definido políticamente qué es, cómo iba yo a desarrollar mi trabajo, ¿no? Si es que yo lo veía como un trabajo. Entonces, sí, yo creo que cambió mucho el chip para mí y de muchas otras personas, porque pues tiene que ver con tu formación de vida. De ahí ya no regresaría yo a haber trabajado a algunas empresas, ya no lo volvería a hacer en mi vida, y de hecho pienso que ojalá y siempre las personas tuviéramos esa oportunidad de confrontarnos con la vida de una manera muy fuerte para poder tomar una decisión, pues a veces la más correcta, ¿no? O que tú piensas que es la correcta. Gracias, Paul. Igual, ambos vienen como de este colectivo de Vocal. No sé también si quieran decir brevemente para las nuevas juventudes ¿qué fue Vocal en ese momento? ¿Qué es Vocal, no? Bueno, yo sí fui parte de Vocal. Lo que pasa es que eso me estaba acordando que tú... Era tan curioso, pero vamos a suponer que esta mesa fuera de amigos del 2006. Y entonces de pronto... pues Paul es Vocal, ¿no? Y el otro, no, él es de Hormigotas, ¿no? Él es de no sé qué. Entonces, la verdad es que eran un montón de gente, pero cada quien tenía un pequeño grupo con el que consensaba sus acciones, ¿no? Entonces, nosotros teníamos a un preso político que era David Venegas, y tanto lo arropamos, nos hermanamos tanto que decíamos era nuestro preso político, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que me encomendaron, o que yo acepté, mejor dicho, era hacer las visitas a los reclusorios, ¿no? Teníamos una compañera en Tanibet, y entonces algo que yo no había hecho era eso, empaparme de por qué cómo había gente que estaba acusada de algo indebido y estaba presa, y no llevaba 6 meses, ¿no? Ya llevaba años, ¿no? Y todo ese tipo de procesos era totalmente diferente a lo que yo había pensado hacer en algún momento. Entonces sí creo que la parte de Vocal, en lo personal, me identifiqué mucho con los compañeros, porque accionábamos de una manera muy, a veces hasta muy rápida, muy confrontábamos mucho al sistema, ¿no? Sí, desde la parte de los discursos, sí, desde la parte de los bloqueos. La verdad es que pues también Vocal tenía sus detractores, ¿no? Dentro del movimiento tampoco les parecía mucho a muchos lo que hacía Vocal, pero era también la efervescencia de un movimiento que lo exigía, ¿no? O sea, básicamente a veces no podías poner la otra mejilla, que era algo que nosotros no hacíamos, ¿no? Sí, teníamos que contestar, teníamos que ser un poquito más, pues sí, directos con el gobierno. Entonces, el tema de Vocal fue que ahí conocí y todavía tengo amistad con ellos, pero yo no regresaría a Vocal, ¿no? Por ejemplo, hace algunos años, ¿no? Hace poco me invitó una de las amigas y digo, oye, Paul, nos estamos volviendo a reunir, entonces, ¿por qué no vienes? Y entonces en ese momento fue en automático. Dije, no, gracias. La verdad es que justamente la parte política yo siento que la logré pasar porque empecé a hacer otra cosa que me gusta, ¿no? Entonces esa parte la hacía yo porque en ese momento lo tenía yo que hacer porque así estaba el asunto. Pero después de eso no me haría mucho bien regresar a hacer la parte de activista actualmente, ¿no? No lo niego, ni tampoco digo que no tengan la razón, pero ya no lo volvería a hacer, ¿no? No en esas formas políticas, sí a lo mejor en lo que hago, que trato de hacerlo político, como una confrontación también ante el sistema. Entonces, pero pues sí, Vocal fue una cosa muy bonita, al menos en la parte personal, puedo decir que fue magnífico. Qué bonito. Pues también yo creo que es parte de esos proyectos políticos que a veces también con los que nos identificamos a veces, y de pronto pues con el tiempo ya nos damos cuenta que cumplieron su misión, ¿no? Y claro, nos enseñaron y aprendimos como lo que necesitábamos. Gracias, Paul. Sí. Pues básicamente de lo que iba mencionando Paul, me hace pensar también mucho pues ahora sí que en el momento en que andaba atravesando. Y pues sí suena frustrante como esperar, como tú sabes, estar viviendo un proceso efervescente y que tus iguales, tus compañeros de la escuela te acompañen, porque finalmente son las personas con las que andas viviendo tu juventud, ¿no? Tu adolescencia, y que no resulta así, pues es frustrante, ¿no? Pero pues tiene sentido lo que dice, tal vez no, la arquitectura tal vez como tal no es tan política, ¿no? No se ha marcado así, o tal vez tiene una línea muy como del avance de la industria, ¿no?
muy apegado al sistema. Pero lo que también es frustrante es como pensar que estás en una carrera, estás en una escuela, que supuestamente es del otro lado totalmente, porque en esa época estaba en el CEDAR, que es una preparatoria, un bachillerato de artes, y pensar y tener maestros que todo el tiempo dicen, sí, no, libérense, y tener otra maestra que me dio libros de anarquismo y libros de comunismo, y tener un montón de maestros que estaban toda en la línea de la izquierda, de que, sí, el Che Guevara, así, y todo esa onda, y que al final pues todos se hicieran bien güeyes cuando pasó en 2006, pues, ¿no? O de plano nos atacaran, pues, ¿no? Se pusieran en contra de nosotros, ¿no? De quienes queríamos movilizar a los estudiantes dentro de la preparatoria de la que formen parte. Sí fuimos unos 4 o 5 que quisimos intentar pues hacer que el resto como que cerrara la escuela porque no la querían cerrar por no sé qué excusa, que cerraran la escuela y que los estudiantes se movilizaran al Zócalo pues a empezar a hacer cosas con los maestros, supuestamente somos un bachillerato de arte, ¿no? Pues vamos a ponernos a trabajar en ese sentido, ¿no? Y yo siempre considero que soy un artista bastante mediocre, pero conocí a varios compañeros que pues tenían habilidades bastante interesantes. Entonces yo dije, bueno, pues por lo menos tal vez más en este sentido organizativo la puedo armar, ¿no? Pero la verdad es que me faltaba mucha experiencia. Y lo más triste, o lo que más me sorprendió, o no sé si es triste, la verdad, es de que todos aquellos maestros que me caían mal o que consideraba muy conservadores, eran los únicos maestros que sí se pasaron a apoyar el movimiento, pues, ¿no? Y de hecho uno de esos maestros forma parte de este grupo de Guadarrama, pues, que es una maestra que se la pasaba tocando lo del vaca, el huesito del lado. Sí. Entonces, y esa maestra, ¿cómo me cae mal? Pero ya como compañera... Y no lo sabía, ya lo sabe, lo vas a ver. Pero como compañera, la verdad la aprecio bastante, ¿no? Sí. Pero como maestra, pues no. Entonces, ese tipo de situaciones que te quedas así, no, como la vida que da vueltas. Y pues sí, ¿no? O sea, esa gran diferencia entre tener un bonito discurso, pero pues ya ahora la práctica, pues ya todos como que dicen, bueno, no es tanto, ¿no? Así como, usted está poniendo muy violento, ¿no? Usted está poniendo muy feo, mejor me guardo en mi casa, ¿no? Entonces sí, pues sí fue una situación así como bastante fuerte en ese aspecto, bastante frustrante, porque pues sí, no, por muchos años como que intenté motivar a mis compañeros del bachillerato, pero pues no jalaron. Y ya solamente fuimos un grupo pequeño. Entonces yo creo que con las juventudes, yo creo que sí fue algo pequeño en cada espacio, ¿no? Hasta yo lo veía con los chavos que se juntaban afuera de Ciudad Universitaria, de la UAFCO, que eran pues los chavos que vivían pues más que todo pues fuera de sus casas o en la calle directamente, y que pues incluso entre ellos pues se ve que sí se dividieron, ¿no? Entre quienes iban a trabajar de golpeadores del gobierno o quienes se quedaron finalmente con el movimiento y se quedaron en las barricadas y apoyaban. Y también había ahí situaciones pues conflictivas entre ellos y los universitarios y pues no era sencillo, pues no, que todo el mundo se uniera y que trabajara en armonía, pues no fue así. Fue algo mucho más complejo. Porque luego creo que algo que siempre me molestó mucho en esa época era que todos los que estaban en contra del movimiento como que siempre decían, sí, no, es que ustedes no saben lo que hacen, ustedes no sé, como si fuéramos una especie de mente colmena, ¿no? Cuando realmente pues eran pues cientos de miles de personas distribuidos en toda la ciudad, haciendo cada quien lo que se le antojaba, entre comillas, pues, porque eso sí fue algo para mí muy fuerte, muy claro del movimiento, que pues si tú querías ibas a la barricada y si no querías te quedas en tu casa, pues así, aquí nadie te obligaba a nada. Y tú siempre hacías lo que sentías que era lo correcto, lo más justo hacer en cada momento, pues, ¿no? Así funcionó ese movimiento. Entonces sí, en ese sentido, pues yo creo que sí afectó mucho a las juventudes de esa época, en diferentes espacios, las movilizó, pero solamente creo que a ese sector que sí tenía como un cierto deseo, pues yo diría que interno, hasta instintivo, de querer cambiar algo o de no estar satisfecho, ¿no? Con el estado de las cosas, porque pues incluso, ya como lo comenté al principio, pues incluso este grupo de personas en una bachillerato de arte supuestamente más politizadas, pues la mayoría de ellos no participó, e incluso casi todos se fueron durante el movimiento, se fueron a Guadalajara a terminar el semestre.
lo cual yo siempre considero una traición. Una alta tradición. Sí, yo creo que también, yo en la secundaria estaba en las 6, igual nadie, ¿no? O sea, pocos chavos le entraron al movimiento. Yo más bien donde me sentí acompañada fue en Sachila. Yo soy de Sachila, entonces siento que también Sachila fue un espacio bastante importante durante el movimiento, ¿no? Se tomó el municipio, Sí. Estuvimos ahí haciendo guardias para que no nos quitaran como el espacio que ya habíamos tomado, ¿no? Como música, o sea, desde la música también surgieron muchas bandas. Fue muy curioso porque creo que en Sachila había como 5 bandas, ¿no? Y en general creo que en el estado, o sea, como que en la ciudad había muchas otras más, ¿no? Y siento que de repente hubo muchos eventos, o sea, en Casota, nos tocó ir a tocar un par de veces a Casota. Siento que también empezó como esta parte creativa desde el arte, desde el stencil, desde el graffiti, ¿no? Desde justo cómo se usaba eso para salir a las calles en las noches y poner ahí las pintas, ¿no? Yo estaba en un colectivo que se llama Colectivo Autónomo en Resistencia, con K, y justo era como de pronto reunirnos, de Sachila solamente éramos, ¿no? Entonces era justo reunirnos todas las noches y decir, bueno, ahora sí que qué vamos a hacer, ¿no? Claro. Como qué vamos a hacer, cómo nos vamos a movilizar. Hacíamos como mucho de pronto de juntar dinero para llevar comida o café a las barricadas, ¿no? Hacíamos eventos para dar dinero para comida, ¿no? Entonces, como que estábamos mucho en la acción, ¿no? Como de juntar, sí, sobre todo juntar dinero y de pronto organizar eventos así sociales, ¿no? Me acuerdo una vez que creo que incluso te invitamos, Paula, a Sachila, hicimos como un encuentro ahí de bandas. Y hubo una exposición de un amigo que recreó como varias fotografías de 2006 y las pintó y las vendió en ese evento, ¿no? Entonces, siento que toda esta energía y esto de ir compartiendo con otros amigos y amigas fue como lo que yo sentí como un impacto como muy fuerte, ¿no? Como un impacto creativo también, ¿no? Algo positivo, digámoslo ahí. Y bueno, pues claro que también socialmente, pues creo que fue un quiebre, ¿no? O sea, yo siento que de ahí... O sea, siento que hay un antes y un después del 2006, ¿no? A nivel comunitario, al menos en Sachila, hubo mucha polarización social, ¿no? Así ahorita la gente ya... Antes hubo incluso un tiempo en que estaba dividido, ¿no? O sea, era como, es del PRI, ¿no? Son del PRI y son del movimiento, ¿no? Entonces siento que eso sirvió para que mucha gente de pronto para que se desarticularan como muchas fiestas, eventos, encuentros también, como fiestas patronales, ¿sabes? Como toda esta vida social de Sachila, siento que sirvió de pronto para que se dividiera un poco, ¿no? Y que en su momento, claro que estuvo muy chido porque pues entre los mismos del movimiento pues nos organizábamos y nos veíamos y hacíamos cosas, pero después de que pasó esa fiebre, ¿no? Y de pronto ese desencanto también, ¿no? Porque siento que después del 2006 fue como hubo como un desencanto, como una decepción también de pronto del movimiento, que supongo que eso ya lo podemos contar en otro podcast, ¿no? Pero creo que justo eso fue como lo que sucedió después, ¿no? De pronto esta división, este descontento, de pronto de estar tan cerca de hacer algo y de pronto que se perdiera, ¿no? Que se fuera diluyendo un poco. Pero bueno, no sé, es como algo que yo sentí que lo viví más como un impacto dentro de las juventudes. Gracias. Claro. ¿Alguien más quiere agregar algo de esto? No, todo bien. Bueno, pues vamos con la siguiente pregunta. Esta es, bueno, ¿cómo creen que estas nuevas generaciones pues están vinculadas a esa historia del 2006, ¿no? También como a estas propuestas que justo emergieron del movimiento del 2006 y que pues ahora las conocemos y cómo piensan que pues impacta también como en las acciones, en cómo se está desarrollando esta nueva generación de jóvenes. Pues yo creo que en la actualidad sí está, pues sí está un poco más complicado el saber qué tanto el 2006 ha perdurado como un hecho trascendente para la juventud. Y yo creo que es algo que tal vez sería más fácil de percibir para los compañeros maestros, ¿no? Que van viendo cómo, pues eso, ¿no? Cómo van saliendo sus alumnos, o si les preguntan qué pasó en el movimiento, o todo tipo de situaciones. Luego también recuerdo que hay varios niños del 2006 que iban a las marchas, que lo llevaba a su familia,
que también pues yo creo que sería bastante curioso, ¿no? El poder preguntarles qué tanto recuerdan, ¿no? Qué tanto el movimiento les afectó ya a futuro, ¿no? En sus elecciones ya más de adolescentes, ya muchos de ellos ahorita pues apenas iniciando la carrera, ¿no? O terminando el bachillerato. Entonces yo creo que en ese sentido pues sí podría ser muy interesante saber qué es lo que ha pasado, porque yo creo que ahora sí que lo que ha perdurado del movimiento pues ha sido más elementos, pues yo diría hasta cierto punto como un poco negativos, en el sentido de que estas movilizaciones, estas acciones, esta forma de bloquear al Estado o de exigirle cosas, o de pues ponerle, pues eso, ¿no? Limitarlo, ha sido tomado por los sindicatos del Estado más, más corruptos y más ortodoxos, tradicionales, cerrados, amarillos, corporativistas, de mototaxis, de construcción, de todo tipo, que se han dedicado a usar las mismas estrategias del movimiento, pero pues ahora en contra de la población, para pues obligar al gobierno en turno para hacer una u otra cosa, ¿no? Que esté en beneficio solamente de ellos. Entonces ya hoy en día ya la gente ve las protestas simplemente de una forma totalmente negativa, ¿no? O ya no importa quién bloquee, simplemente cualquier bloqueo ya como que genera una señal como de odio hacia la situación, ¿no? Entonces yo creo que sí, eso es algo muy, muy feo que ha pasado, ¿no? Que esos grupos se quedaron con esa forma de protestar. Y por otro lado, pues sí veo que hay una juventud muy activa, sobre todo en el caso de las mujeres, que son como el movimiento feminista, como lo que veo más activo en las calles, aparte del normalismo, aparte de los maestros. Pero no sé qué tanto pues influya, ¿no? El 2006 en las compañeras. Tal vez sí hay mucho de ello, sobre todo en la forma de protesta, que creo que es más directa, más pues sí, no más aventada, ¿no? Que veo que es en otros estados, pero pues ahora sí que solamente son como, pues tal vez el hecho de que posiblemente muchas de esas compañeras también hayan vivido el 2006 y pues traigan, ¿no? Como esas formas de hacer un activismo un poco más confrontacional o sin tanto miedo, pero pues ahora sí que son como dudas, ¿no? Que más que todo como aviento al aire porque no lo tengo tan seguro. Pero más o menos así como veo, ¿no? Como ha quedado del 2006 a 16 años, pues sí. Sí ha sido como, creo que un balance no tan positivo, ¿no? Finalmente. Gracias, Carlos. Sí, yo creo también que es más complicado ahorita chavos de 16, de 18 años, o incluso de personas, o sí, adolescentes que si se hubieran enfrentado al 2006 en estos momentos, yo creo que no son tan empáticos con, no sé cómo describirlo, pero siento que hay tanta información y hay tantos elementos no políticos de concientización, como que la chaviza está como más enfocada en otras cosas, ¿no? Por ejemplo, cómo obtener dinero sin trabajar tanto, ¿no? O sin hacer ningún esfuerzo, o cómo volverse famoso a través de las redes sociales, los TikTokers. Entonces, justamente esa parte es aspiracional ahora para cierto grupo de chavos, ¿no? Entonces, no, yo sé que no es todos, pero puede haber un poquito de más dificultad para que un chavo de la edad de 18 años que tenía Carlos en ese momento tuviera una formación política que le diera esa opción de decir, creo que hay cosas más importantes que el volverse famosos a través de teniendo a lo mejor, no sé, un tipo de estas páginas, ¿no? Entonces, creo que eso ha retrasado o ha cambiado un poco la perspectiva de a qué se aspira políticamente en la vida, ¿no? ¿Cómo lo vas a conseguir? ¿Cuál es lo justo? ¿Por qué esta persona está luchando? Aunque la misma lucha se ha politizado tanto que ahora tiene corrientes partidistas de hacer presión al gobierno a través de una marcha. También se ha desfigurado este elemento de lucha social. Estoy consciente también de eso, que no ha ayudado, ¿no? Los líderes que se han vendido, los líderes que justamente salieron del 2006 y formaron
pues grupos políticos, hasta incluso de choque, de negociación, etcétera, que eso también habla mal del movimiento. Pero pues no podía ser perfecto, o sea, definitivamente tenía que haber sucedido también este tipo de personajes, tenían que haber existido para justo a darle ese molde que tuvo el 2006, ¿no? Entonces, creo que es un poco más complicado, pero está en uno, ¿no? Si tienes un hijo, hija, sobrina, tienes a tu familia ahí, está en tus manos también pasarle esos datos, ¿no? Esos datos históricos que se van perdiendo y que son importantes para la formación consciente, ¿no? De un ser humano. El hecho de que estén asaltando a alguien o que le estén pegando a alguien en la calle y omitas eso y no te metas y no hagas nada por parar esa situación, también habla un poco de la enajenación que en esos momentos se vive, ¿no? Yo creo que es eso, no le veo mucho futuro ahí. Habría que apostarle a hacer programas como estos, a hacer cosas que retomen un poco las riendas de la política, que nosotros opinemos, que los chavos opinen, ¿no? Los chavos de ahora opinen y tomen decisiones, porque yo creo que otro 2006 el gobierno se dio cuenta que lo descuidó tanto que se le volvió un problema. Entonces es muy difícil que suceda otro 2006, porque ya fue una experiencia que le costó la carrera política a Luis Ruiz, por ejemplo, ¿no? O sea que es un experimento que ya saben que no lo deben dejar crecer. Y también no están naciendo las nuevas generaciones con ese chip, que posiblemente pudimos ser el último, ¿no? La última colita de estos padres revolucionarios, de estos padres que estuvieron en los 70s, en los 50s, ¿no? En los 80s, en diferentes movimientos sociales, porque si volteamos a ver, pues tenemos familia que estuvo ahí, ¿no? Indirectamente, y nos pasó esa formación. Entonces sí creo que viene más ahora por ahí y pues se tiene que dar la información. Bueno, pues justo de lo que comentas, pues yo creo que también, o sea, las nuevas juventudes están como en este tema de los nuevos discursos y las nuevas narrativas. Por ejemplo, he escuchado hablar mucho de la salud mental, del tema del acoso y hostigamiento, como de identificar las violencias, de estas red flags, ¿no? Que le llaman la chaviza. Y creo que es bien importante también eso, porque hay cosas que de pronto, incluso en el mismo movimiento, ¿no? A veces no se identificaban, no se podían ver, no se podían hablar, ¿no? El tema, siento que a veces estábamos como en otras ondas y no nos dábamos cuenta como mucho de esas reflexiones, ¿no? Entonces, yo creo que en el tema como más bien de políticos, sí me cuesta un poco de trabajo poder pensar que se puede dar un 2006, pero creo que lo que las feministas están haciendo, pues de pronto sí tiene un poco que ver con eso, ¿no? Con salir a las calles y romper todo, ¿no? Como decir, nos están matando, nos están acosando, nos están violando, y siento que es un poco eso, ¿no? Como de salir a las calles, rayar, ¿no? O sea, de pronto querer destruir y acabar y verlo todo arder así. Siento que también hay una energía ahí que justo surge de las mujeres, ¿no? Que siento que ahorita están como sosteniendo mucho este proceso y que creo que también viene de una reflexión de bueno, ¿qué se hizo en ese tiempo? ¿Qué no se hizo también? ¿Qué se pudo lograr? ¿Qué no se pudo lograr, no? Y me parece como interesante estas nuevas propuestas también que siento que pueden llegar a surgir, ¿no? Así como el tema de los derechos humanos también, ¿no? Y de cosas que en ese momento no se visibilizaron, como la tortura, ¿no? O sea, también a la que todas las personas estuvimos expuestas, porque fue demasiada crueldad también, ¿no? O sea, fue de pronto estar como en contacto con esas imágenes, ¿no? Esto de estar escuchando que ya mataban a alguien, que detuvieron a alguien, verlo en el periódico, ¿no? Entonces siento que fue como muy violento también para nosotras, ¿no? O sea, para los jóvenes entonces fue de pronto muy crudo poder ver esta realidad y de pronto, ¿qué sucede después, ¿no? O sea, ¿cómo quedamos después de toda esa violencia y de todo ese caos que se vivió, ¿no? O sea, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo nos cuidamos también? Que siento que el tema de autocuidado también siento que es una propuesta que en ese entonces a lo mejor no hubo, ¿no? Porque siento que mucha gente estaba en la acción, en el sostener, en el responder y poco cuidábamos de pronto a nosotros mismos, ¿no? O sea, personas también que ponían el cuerpo, ¿no? Y que, claro, tenías que responder, ¿no? No había como un espacio para ese discurso y para esa reflexión. Y creo que ahorita se está haciendo, ¿no? O sea, siento que a lo mejor ahorita pensar como en salir a las calles y todo es, bueno, nos vamos a salir, pero nos vamos a cuidar, ¿no? Y de pronto darle como otro giro de pronto a esta lucha y a esta revolución, ¿no? Desde los espacios, tal vez no tan grandes,
sino desde los espacios que podemos como sostener desde donde estamos, ¿no? Sí, claro. Parece chiste, pero es anécdota. Y bueno, pues un poco como para ir terminando, nos gustaría que nos compartieran pues alguna historia hilarante, chistosa, chusca, graciosa, que les haya pasado, que hayan vivido, que hayan presenciado durante su participación en el movimiento del 2006. ¿Quién quiere comenzar? Pues yo en lo que Carlitos arma la historia que tiene ahí, que se le nota que ya se acordó y ya la está maquinando. Fíjate que al siguiente año, del 2006, me encontré con un amigo, creo que a mediados casi finales del 2006, ya habían asesinado a mi tío y en una marcha, me encuentro un amigo de la universidad, que justamente lo que decía Carlitos, no éramos los grandes amigos, tampoco creo que le caía yo mal ni me cayó mal, pero no cruzábamos más que, ¿qué onda? Vamos a jugar fútbol o hacemos esto y ya, ¿no? Y trabajos de escuela. Entonces me lo encuentro a él en el movimiento y me dice, ¿y tú dónde andas o qué? Porque casi era como, ¿en qué barricada estás, no? Le dije, no, pues yo estoy en la del Canal, porque justamente yo ahí, mi refugio fue con las cacerolas, con unas de las mujeres de las cacerolas, porque yo trabajaba con un familiar de una de ellas, muy cerca del Canal. Entonces, cuando viene el 14 de junio, pues básicamente me uno a ellas porque se iban todas las noches. Entonces dije, pues vámonos, ¿no? Entonces, meses después me encuentro a este amigo y una anécdota que pasamos es que en el primer 2 de enero, o sea, 2007, de noviembre del 2, que era la batalla de Todos los Santos, íbamos a hacer el primer aniversario, ¿no? Entonces, cosa curiosa es que yo soy muy impuntual y mi amigo es muy puntual, ¿no? Entonces, la anécdota viene porque ese día habíamos tenido una fiesta en Casota y entonces la cosa es que terminamos tarde y él vivía por San Sebastián Tutla. Entonces, digo, ¿por qué no te vas a quedar en la casa y ya mañana nos vamos? Órale, va. Entonces él desde las 5 de la mañana estaba friegue, ya levántate, ya vámonos. Digo, no, hombre, quedamos a las 6 de la mañana a estar ahí, o 6:30, una cosa así. Entonces le dije, no, ¿para qué nos vamos temprano? No van a llegar, o sea, no. Y entonces tanto estaba friegue, le digo, ya no me dejó dormir, nos levantamos y nos fuimos. Entonces lo chistoso fue que cuando llegamos casi como 100 metros de la rotonda de 5 señores, pues no había nadie, o sea, te dije, éramos dormir otro rato. Dice, no, pero ahorita ya van a llegar. Entonces, te lo juro, llegamos, nos bajamos del vehículo, cruzamos hacia el centro de la ESA y no tardaron ni, no sé, 2-3 minutos y que llegan las patrullas, ¿no? Entonces, a los únicos güeyes que detuvieron fuimos a nosotros y a otros 3, y todos yo le venía diciendo ya después, todo por llegar temprano, por eso nunca llego temprano. Entonces la anécdota fue que la verdad es que pues sí, nos dieron nuestra paliza, se hicieron la movilización la gente, pues, pero lo chistoso de esto, que casi creo que nunca lo he platicado, es que luego cuando yo me lo encuentro le digo, yo ves, por eso siempre llego tarde. Entonces, pero eso es una forma de recordar esa anécdota que pues la verdad nos costó estar un día ahí en los semáforos y también pues todo lo que tuvo que ver con la detención, ¿no? Entonces pero esa fue algo muy chistoso en su momento. Claro, la impuntualidad te pudo haber sido. Qué feo se oye eso. Pero parece chiste, pero fue anécdota. Exacto. Gracias, Paul. A ver, Carlos, ahora tú. Ay, pues es que así como exactamente en 2006, no recuerdo realmente tantos momentos tan graciosos. Post 2006. Pero pasando de ese tiempo, sí, hubo un tiempo, bueno, se hizo por la calle de Crespo un espacio de jóvenes que se terminó llamando Casota. Era de puros jóvenes que vivieron el 2006 y que se juntaban y pues iban realizando eventos, iban realizando actividades, bloqueos, todo ese tipo de cosas en ese tiempo. Y pues mucha gente nos apoyaba, ¿no? Ahora sí que era como un momento, pues todavía había un poco de efervescencia, un poco de apoyo de parte de la gente. Entonces, pues como se iba ganando notoriedad del espacio,
empezaban a salir periodicazos que nos acusaban de diferentes cosas, ¿no? Recuerdo que se acercó un momento de unas elecciones, no sé, de diputados o no sé, de algo así, y salió el periodicazo de que en la casota se estaban juntando Panchos Villas y se estaban juntando no sé qué tantos grupos y que íbamos a salir en la tarde y íbamos a romper las elecciones, ¿no? Entonces, como que a cada rato salían ese tipo de periodicazos. Entonces, como que estábamos acostumbrados a que nos estaban vigilando, ¿no? Entonces, un día, estábamos en la casa, supongo que era un día tranquilo, y pues ya estábamos limpiando, sacando cosas, porque como era una casa rentada, pues había muchas cosas que habían dejado los anteriores dueños, ¿no? Y una de ellas era un sillón, que pues nos habíamos estado peleando entre todos, como de que si se dejaba, se sacaba y todo eso. Entonces, pues ya entre tres, ya decidimos sacar el sillón y lo pusimos enfrente de la casa. Y allí lo dejamos para que la basura se lo llevara. Entonces ya lo que pasa al día siguiente es de que uno de los compañeros trae el periódico y aparece una fotografía del mismo sillón, y debajo de la foto del sillón que fue dejado enfrente de la casa, escribió el periodista así como que: y aquí está este sillón sobre Crespo, observando la tarde como un testigo mudo, viendo cómo pasan las personas y no sé qué tantas cosas, ¿no? Y entonces pues ahí todos nos ganó la carcajada porque no pudimos creer que cada pendejada que hacíamos, hasta la cosa más insignificante, era una noticia, ¿no? Entonces pues sí, fue como ese momento que sí recuerdo luego muchas veces con cariño, ¿no? Porque pues sí fue bastante divertido. Sí, yo creo que tenemos varias historias, ¿no? Así que contar de pronto. Estaba la de Peri, que nunca lo agarraban porque siempre corría. Esa también era muy famosa, de otro amigo que, o sea, él vivía también en casota, estaba en casota, pero casualmente las veces que querían entrar a desalojarnos o en alguna marcha, o sea, él era nunca lo agarraban, él era el primero que salía corriendo, él siempre se salvaba, o sea, pero él estaba en todo, pero justamente, no sé si él se percibía y se iba antes, ¿no? Entonces sí, era muy recurrente con Peric. Igual eran esas habilidades, ¿no? También que ibas aprendiendo con un movimiento, de saber cómo huir, qué hacer. Creo que ellos escaparon una vez. Sí. O sea, él fue, una vez que estaban intentando desalojar, o sea, no contaban con la astucia. Por el techo. Entonces, o sea, no sé si sí lograron entrar o no, pero, o sea, ya veían muy cerca que solo había una puerta, ¿no? Entonces, salían, los iban a detener, y si se quedaban adentro, pues se daba lo mismo. Entonces, lo que hace el ingenioso de Peri es que, pues, realmente, pues, se escapa por el techo y cae en la calle al costado, me parece. Entonces, o sea, y nunca... O sea, él no lo detienen, ¿no? Entonces, de ahí empezó a hacerse famoso porque siempre se escapaba, ¿no? Era el fugitivo, exacto. Sí, porque como esa parte estaban los techos conectados, se fue de techo en techo en techo. Se fue de techo en techo. Así como un Spider-Man. De la vida real. Sí. Es la realidad supera la Sí, ficción, totalmente. Sí, pues yo creo que igual, yo no tengo como tantos momentos como en los enfrentamientos o cosas así, pero sí me acuerdo mucho de una vez que mi primer como tarea como parte de ese colectivo que les comenté, pues era justo, hicimos una actividad en enero como de unas piñatas para los niños, una actividad en Sachila. Y entonces mi primer tarea fue como cuidar a los niñitos del golpe de la piñata, ¿no? Entonces me acuerdo que una vez pues me puse enfrente y entonces el niño le da a la piñata, pero el palo estaba hueco. Y entonces sale disparado el palo y entonces me pega en el ojo, así muy cerquita, ¿no? Entonces pues el ojo se me puso así súper hinchado, así rojo, ¿no? Así horrible. En ese momento pues yo no me asusté, o sea, porque pues chava, ¿no? Así de que me valió. Pero bueno, conforme pasaron los días, pues se me fue haciendo así horrible y pues tuve que ir a la escuela así. Y me acuerdo que entonces una maestra me detiene y me dice así como: oye, hija, todo bien en casa, ¿no? Así de, ¿estás bien? ¿Quién te hizo eso, no? Así, ¿qué te pasó? Y yo así de, no, pues ya le conté, ¿no? Pero pues no me creyeron. Eso, y estuve mucho tiempo con ese ojo todo morado. Mucho tiempo pensaron que eras una niña maltratada. Que era una hija maltratada, sí, exacto. Y ya otra vez me acuerdo que estaba en una banda de reggae y entonces nos tocó tocar en el Zócalo. Y recuerdo que de repente llegó la policía y nos dijeron que no podíamos tocar ahí en el Zócalo.
Entonces, pues eran como varios polis y pues la gente que estábamos ahí pues también, ¿no? Entonces me acuerdo que empezamos así a gritar y todo, y yo así como de que sí, gritando así horrible a los polis, y mis amigos así como, no, cálmate, no, nos van a llevar, y de rato, ¿qué pasa? Y ya, pero fue muy, muy divertido de pronto poder vernos y así como poder gritarles, ¿no? Y obviamente no nos hicieron nada porque estábamos en el mero centro y pues no había como otra movilización ni nada que pudiera justificar sus actos, porque a lo mejor en otro momento lo hubieran hecho. Pero fue como bastante divertido poder gritarles. Al final se fueron y ya esperamos un ratito para volver a tocar, ¿no? Pero creo que sí, como historias así hay un montón. Sí, seguramente. Y sí, hay otras donde aparecemos nosotros, pero esas no las vamos a contar. No quisieron quemarse. Yo quería verlos quemarse mutuamente, así quería ver arder este podcast. No creo. Hay muchas, pero no. Voy a quemar a medio movimiento social. Seguramente en la próxima temporada habrá un espacio para eso. No, pues muchísimas gracias, Paul, Carlos. Ya estamos en los últimos minutos de este podcast y bueno, pues finalmente nos gustaría pues justo saber qué aprendizajes surgieron de este movimiento, ¿no? O sea, qué aprendizajes pueden rescatar también de toda esta experiencia de vida y a lo mejor en una línea así poder comentarnos esto. Pues yo creo que lo que aprendí fue realmente lo bueno que es estar organizado con la gente cercana a ti, el siempre informarse en todas las formas posibles y pues también pues aprendí mucho sobre uno mismo, ¿no? Creo que es algo que mencionaba Paola al principio, que ahora ya sé con todo lo que he vivido que me puedo adaptar y puedo sobrevivir incluso a situaciones muy, muy fuertes, ¿no? Pues es algo que la vida me permitió aprender. Muchas gracias. Sí, pues mi caso sería que no me equivoqué al momento de haber ido, ¿no? a apoyar a los maestros, que fue un mero pretexto para poder hacer detonar también, sacar ese enojo y eso que hablabas, que de pronto se sigue dando ahorita con el movimiento feminista y que es cierto, ¿no? Es un bastión, por así verlo, de defensa de los derechos humanos, de que la mujer pues retome todo retome pues la voz, ¿no? Y en esos tiempos, a pesar de que éramos un movimiento muy horizontal, pues existían también ese tipo de cosas que no se denunciaban, que no se decían, porque al final no se había hecho camino, las mujeres no habían hecho ese camino como lo llevan a lo mejor ahora a 15 años, que sigo viendo a esas mujeres, pero mucho más maduras, pues, ¿no? Mucho más con bases, ¿no? Y como muy estudiado también el tema. Entonces, esa oportunidad de haber conocido a tanta gente, yo creo que es la parte que me llevo de aprendizaje, el haber encontrado, por ejemplo, a la banda de Casota, el haber conocido a mucha gente que hacía este tema de arquitectura por rebeldía primero. En los años de juventud se hacía por rebeldía, por ser contestatarios, digámoslo así, porque decían por ahí un discurso de que el que hace los baños secos también es una forma de denunciar y de estar contra el sistema, ¿no? Porque pues por muchas cosas del baño seco. Entonces ese tipo de revoluciones son las que me permitieron a mí caminar como sabes, como más aceptado en mi ramo, porque en el tema en donde te reúnes con amigos, no, pues yo estoy haciendo estas obras que son así, entonces a veces no había esa forma como decir, bueno, soy el apestado, o soy el que no cabe ahí, o no. Entonces también eso me dio la oportunidad el 2006 de poderme hacer una formación y de creer en lo que apareció siendo un juego contestatario, pues llevarlo a un nivel de trabajar con eso, ¿no? Entonces eso me hace feliz, eso también me hace pensar que valió la pena en el 2006. Muchas gracias, Paul y Carlos. Pues sí, justo creo que poder escuchar sus experiencias, poder escuchar como estas propuestas también que cuentan, que se me hace muy curioso, que también fueron de pronto los inicios de los proyectos que ahora podemos ver, ¿no? Y de los discursos también que están muy enfocados como en la sostenibilidad, ¿no? Como de pronto en el medio ambiente. Siento que también sirvió mucho como para poder sostener las luchas que también ahorita están de las juventudes, ¿no? O de pronto poder que a través de ese movimiento los jóvenes puedan ver también que otras cosas
cosas se pueden hacer, ¿no? Y me parece muy importante también eso. Creo que el activismo, la lucha también, el trabajo que también ustedes hicieron fue muy importante para ese momento, ¿no? Fue muy importante para abrir camino también a las nuevas juventudes, pero también como para visibilizar cosas, ¿no? Para visibilizar un estado que no estaba bien, ¿no? Visibilizar como mucha desigualdad, mucha impunidad, violencia y pues nada, yo quiero compartirles que pues los admiro un montón, ¿no? O sea, creo que conozco de otras voces las cosas que hicieron y que han estado haciendo también, y me parece súper chido como que puedan seguir como en la reflexión, ¿no? Y que de alguna forma, como dices, eso haya formado a la persona que ahorita son ustedes, ¿no? Y a las acciones y las cosas que están haciendo también ahora en su día a día y que forman parte de su vida, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias por invitarnos. Pues concluimos con este podcast y bueno, pues nuevamente les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, para que estén también al tanto de las actividades y las demás pues información que tenemos para ustedes. Muchas gracias. Participa en el diplomado Compás Joven por trabajos dignos que sostengan la vida. Encuentra el formulario en nuestras redes sociales. Síguenos en redes sociales, en Facebook e Instagram como @compásjoven y en Twitter como @compás_joven. Este podcast se produce con el apoyo financiero de la Unión Europea. Su contenido es responsabilidad exclusiva de Solidaridad Internacional Canda AC y Educación y Ciudadanía AC y no refleja los puntos de vista de la Unión Europea.